Hola a todos los visitantes y seguidores del canal ADETV. Aunque no estén presentes, los espíritus de los profesores Ortega y Porrini siempre están con nosotros. Sean bienvenidos pues a estos programas de Somos Historia. Recuerden que en cada uno de ellos pueden encontrar en la descripción los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar si así lo desean con nuestra iniciativa. Si les gusta esta experiencia, den like, suscríbanse y denle a la campanita para estar al tanto de las novedades. No olviden tampoco compartir estos vídeos en sus redes sociales. Todo esto nos sirve para apoyar a este canal que, como ven, no está ni estará, esa es nuestra voluntad por el momento, monetizado. Y ya sin más, pasemos al contenido. Comenzamos con el Imperio Nuevo, el Reino Nuevo. La primera parte serán varios episodios. El Reino Nuevo, 1570-1069 a.C., es la época del Egipto imperial. Va a ser súper conocida, con grandes faraones como Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akenatón, Nefertiti, Tutankamón, Seti, Ramsés II, Ramsés III. Y durante este tiempo los gobernantes egipcios ya se llaman faraones. Un término que se ha extendido al resto de los gobernantes egipcios de todos los periodos. Es un periodo bien documentado, con una expansión de la alfabetización y un aumento de la escritura y correspondencia. Egipto va a establecer relaciones diplomáticas con naciones y esto va a dar lugar a un auge del material escrito. Es indudable que el Imperio Nuevo elevó el estatus de Egipto en el escenario internacional, convirtiéndolo en una gran potencia junto con Asiria, Babilonia, el reino hitita y Mitanni. Las dinastías 18 y 19 y principios de la 20 llevaron a Egipto a lo más alto. Sin embargo, pues todo lo que sube baja. Y la 20 dinastía en su última parte manifestó que el poder de los faraones declinaba en favor del poder de los sacerdotes de Amón. De tal manera que estos se apoderaron del poder y que Egipto entró en su tercer periodo intermedio. Ya hemos dicho que periodo intermedio es sinónimo de inestabilidad y separación de las dos partes de Egipto. ¿Cómo comenzó el Reino Nuevo? Pues nos tenemos que remontar al Reino Medio, que ya hemos visto que era una unidad con gran prosperidad, que se desintegra en la 13 dinastía y permite el surgimiento de un pueblo y el advenimiento sin violencia de un pueblo como es el de los Hicsos, y en la parte del sur, pues del reino de Kush, estos gobernantes nubios. A pesar de esta percepción de caos y destrucción, la era de los Hicsos fue una era de relaciones cordiales con los gobernantes egipcios y trajo innovaciones culturales y militares. Los Hicsos fueron expulsados por Ahmose I, un egipcio que con gran carácter unifica el país y que marca el inicio del Imperio Nuevo. Y este inicio se hace con la dinastía 18. Ahmose I comprende una cosa muy importante para su política, y es que los Hicsos habían llegado gracias a la permisividad de los monarcas egipcios. Entonces va a crear unas zonas de amortiguamiento y va a fortificar asentamientos clave. Pero no solo eso, va a desarrollar una política diplomática donde mediante sobornos y la propia diplomacia va a interponer otros países frente a potencias que pudieran resultar peligrosas para Egipto. Su sucesor, Amenhotep I, mantiene sus políticas y es conocido por sus contribuciones a las artes y el desarrollo religioso. Les va a suceder Tutmosis I, que va a sofocar una rebelión en Nubia y va a expandir el control de Egipto. Va a ser sucedido por Tutmosis II, cuyo reinado fue eclipsado por su media hermana Hatshepsut. La costumbre de casarse entre hermanos era una costumbre común en Egipto. Esta Hatshepsut, muy conocida, es una de las monarcas más poderosas del Imperio Nuevo y es conocida por sus numerosos proyectos de construcción.
Su hijo Tutmosis III hereda un Egipto próspero y estable y es el verdadero creador del imperio egipcio. Va a dirigir numerosas campañas militares fuera de las fronteras y su hijo Amenhotep II hereda un reino fuerte, seguro y estable, pero lo va a mejorar. Amenhotep III reina sobre Egipto en su punto más alto cultural, político y económico. Sin embargo, los sacerdotes de Amón, este es el huevo de la serpiente, el inicio de un problema que va a acabar con todo este esplendor, comienzan a adquirir más riquezas y más poder. Y surge Amenhotep IV, conocido como Akenatón, que quizá viendo esto y por otras muchas razones va a reaccionar de una forma extrema, instituyendo una especie de monoteísmo y desterrando sobre todo a Amón y los dioses antiguos, hasta el punto de incluso crear una capital ex nihilo de la nada. Tras la muerte de Akenatón le sucede su hijo Tutankamón, que va a tener una vida muy corta, va a ser lo que se llama el faraón niño y va a ser más conocido por su gran tumba descubierta por Howard Carter en 1922. ¿Quién le va a suceder? Le va a suceder un militar, Horemheb, que llega al poder tras la muerte de Tutankamón y que se dedica a intentar restaurar a Egipto en su antigua gloria. Va a ser sucedido por su visir, que se llamaba Paramesé, quien tomó el trono con el nombre de Ramsés I, inaugurando la dinastía de los Ramésidas. En este periodo es donde se ubica la historia de Sinué el egipcio, hecha por Mika Baltari, la historia literaria actual. Ya vimos que la historia del cuento de Sinué se ubica en una época muy anterior. Bueno, vamos a hablar de una ciudad importante que si vamos hoy a Egipto la vamos a encontrar en todos los tours. Es Deir el Medina. Es una antigua aldea de artesanos de Tebas, que son los que construyeron las tumbas reales en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, otro lugar que no puede faltar en una visita a Egipto y que sigue siendo un importante sitio arqueológico. Los antiguos residentes la llamaban Pademi, pero oficialmente era conocida como Set Mat, el lugar de la verdad. Y se creía que sus trabajadores tenían una especie de inspiración divina. Durante la era cristiana, monjes coptos ocupan el pueblo abandonado y el templo de Hathor, renombrándolo Deir el Medina, monasterio de la ciudad. A diferencia de otras aldeas egipcias, esta comunidad de Deir el Medina fue planificada por Amenhotep I en el siglo XVI a.C. para asegurar las tumbas reales. Los trabajadores que vivían allí desempeñan un papel crucial en la creación de magníficos lugares para los reyes fallecidos, sus familias, y con un reglamento de discreción sobre el contenido y ubicación de las propias tumbas. El arqueólogo italiano ya en el siglo XX, Ernesto Schiaparelli, inicia una excavación en 1905, seguida de otras a lo largo del siglo. Al mismo tiempo, Howard Carter saca a la luz los tesoros de la tumba de Tutankamón. Bruguière, otro arqueólogo, descubría las vidas de los trabajadores que habían creado ese lugar de descanso final. Y estas excavaciones van a revelar detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de los habitantes de Deir el Medina y su contribución a la historia egipcia. Esta aldea de artistas en el desierto no era autosuficiente. Sus habitantes dependían de suministros de Tebas, que venían de Tebas: agua, alimentos, herramientas. En 1156 a.C., bajo Ramsés III, la demora en los pagos provocó la primera huelga laboral que está registrada. Bueno, todo tiene una primera vez. Los trabajadores marcharon a Tebas exigiendo su salario, pero también buscaban corregir una traición que se había hecho a la armonía, al Maat,
que es un valor central de la sociedad. Los hombres trabajaban en las tumbas durante 10 días y luego descansan 2 en la aldea que está habitada principalmente por mujeres y niños. Y aunque no podían autoabastecerse, pues intercambiaban bienes entre ellos. No estuvo exenta toda esta convivencia de conflictos, pero se resolvían internamente dentro del ámbito de la ciudad sin recurrir a las autoridades de Tebas. Hacia el final del Imperio Nuevo, los medios económicos escasearon y la tentación de la riqueza de las tumbas llevó a que personas pues saqueasen estas tumbas. Con el colapso del imperio comenzaron a abandonar la ciudad y bueno, en 1100 a.C. se podría considerar que el plan de Deir el Medina y su proyecto había fracasado. Fue ocupada por monjes coptos en el siglo IV después de Cristo y bueno, como ya he dicho, hoy es una atracción turística. El primer personaje del que vamos a tratar después de haber hablado de Ahmose es Hatshepsut. Hatshepsut, 1479 a 1458 a.C., fue la primera mujer faraón de Egipto reinando con plena autoridad. Su nombre significa la más destacada de las mujeres nobles. Ella va a comenzar como regente de su hijo Tutmosis III, quien la sucedería. Alrededor del 7º año de su reinado decidió ser representada como un faraón masculino en estatuas y relieves, pero ella no engañaba, se refería a sí misma como mujer. Fue la 5ª faraona de la 18 dinastía durante el Reino Nuevo y una de las que trajo más prosperidad. Hatshepsut encargó proyectos de construcción como su templo en Deir el-Bahari y lanzó expediciones militares a Siria y Nubia. Por cierto, Deir el-Bahari es otro de los lugares que se tienen que visitar sí o sí en un viaje a Egipto. Sus campañas podrían haber sido para mantener la tradición de un faraón guerrero más realmente que campañas expansivas. Y va a contar con un apoyo de un cortesano bien conocido que era Senemut, que se convierte en su principal asesor. Sus proyectos de construcción emplearon a gente y su objetivo era honrar a los dioses. El reinado prosperó, explota los recursos naturales de Egipto y Nubia y adquiere artículos de lujo. Bien documentada está su expedición a Punt, a actual Somalia, en la que se da cuenta de la gran cantidad de productos exóticos que trajo esta expedición. Su templo, como he dicho en Deir el-Bahari, es uno de los más impresionantes de Egipto. Hatshepsut construyó mucho más que cualquier faraón anterior, y sus obras se exhiben en museos de todo el mundo. Durante su reinado, y ya mayor, su hijo Tutmosis III lidera los ejércitos de Egipto, y tras su muerte, su propio hijo Tutmosis III va a borrar toda evidencia de Hatshepsut, posiblemente porque su reinado, que no era convencional, se desvió de la tradición. Sin embargo, su nombre va a ser redescubierto en el siglo XIX y es reconocida como una de las grandes faraonas de Egipto. Aunque no es la primera ni la única mujer gobernante de Egipto, después de Cleopatra VII, la que todos conocemos, la esposa de Marco Antonio, es la más conocida y una de las más exitosas. Hay un historiador, Mark van der Meerpop, que la describe como una de las mujeres más célebres y controvertidas de Egipto y del mundo antiguo. ¿Por qué controvertida? Pues porque, según la ley egipcia, ninguna mujer debería de haber asumido todo el poder del faraón. Como hemos dicho, Tutmosis hizo eliminar su nombre y a la interpretación de diversos jeroglíficos permitió rescatar el mismo. Hija de Tutmosis y Ahmose,
se casó con su medio hermano Tutmosis II. Como consorte de Amón, que Dios creador, adquirió estatus divino. Hatshepsut y Tutmosis II tuvieron una hija, Neferu-Ra. Tutmosis II también tuvo un hijo, Tutmosis III, pero no con Hatshepsut, sino con su esposa Isis. Es por esto que se explica un poco la animadversión. Cuando se proclama ella faraona, en este caso faraón, porque faraona no es un término que se pueda aplicar para esto, asume todos los títulos y nombres reales en forma femenina, pero representándose como faraón masculino. Su nombre, ella es la primera entre las mujeres nobles, revela su género sin ninguna duda. Para legitimar su reinado, toma medidas rápidas y decisivas. Casa a su hija con Tutmosis III y nombra a Neferu-Ra esposa de dios Amón, a su hija. Aunque cede poder a Tutmosis III, se mantiene fuerte como madrastra y suegra y ocupa un puesto de prestigio. Se convierte a sí mismo en semidiosa en vida. Usó relieves en edificios públicos para legitimarse, mostrando a Tutmosis I, nombrándola cogobernante, y se vinculó ella misma con la expulsión de los Hicsos hasta que fueron derrotados por Amós. Aunque las acusaciones contra los Hicsos eran exageradas, ella las utilizó políticamente para fortalecer su posición. En fin, estamos hablando de una gran gobernante. Y pasamos ahora al siguiente personaje, Tutmosis III. Nace alrededor de 1481 a.C. y se convierte en príncipe a los 3 años de la muerte de su padre. Hatshepsut, ya hemos dicho que asume el trono. Tutmosis va a crecer en Tebas, que es la capital del Imperio Nuevo, y su formación incluye educación física, intelectual y militar, preparándose para gobernar un imperio de grandes dimensiones. Participa en las primeras campañas de Hatshepsut y adquiere habilidades en tiro con arco, equitación y combate. Y aunque esta formación militar era prioritaria, se educa también en arte, música y cierto humanismo. Durante el reinado de Hatshepsut, Egipto es próspero, aunque Hatshepsut nunca hizo grandes campañas militares, pero mantuvo al ejército activo. Probablemente, esto no es seguro, Hatshepsut casa a Tutmosis con su hija Neferu-Ra, o sea, 2 hermanos o hermanastros, y Tutmosis pudo haber vivido entre soldados para evitar conflictos con su madrastra y demostrar su utilidad. Al final del reinado de Hatshepsut, Tutmosis estaba al mando de los ejércitos. Accede al trono y los reyes de Canaán y Siria se rebelan. Tutmosis, con una gran rapidez, responde con una primera campaña militar de gran éxito. A eso le siguieron 17 campañas militares en 20 años, lo que nos habla de una actividad incesante, registrando todas sus victorias en las inscripciones del templo de Amón en Karnak. La batalla de Megido es la más famosa y detallada. La batalla de Megido fue documentada por Yaneni, secretario general de Tutmosis III. Y Yaneni describe a Tutmosis como un líder consciente de sus capacidades y confiado en la victoria. A pesar de la oposición de sus generales, Tutmosis III elige un camino estrecho y difícil que los generales desaconsejan hacia Megido, pero logra sorprender al enemigo. Después de la batalla, Tutmosis III sitia la ciudad durante varios meses hasta su rendición. Regresó a casa con un gran botín y promesas de no rebelión futura, ya entre comillas, ya sabemos que esto es
es siempre algo para incumplir. También inicia una política de educar a los hijos de los reyes derrotados como egipcios para garantizar la lealtad. Bueno, en realidad es una especie de eufemismo para llamar a estos hijos rehenes, ¿no? La victoria de Megido permite a Tutmosis III controlar el norte de Canaán y expandir Egipto más allá de lo que cualquier rey anterior lo hubiera hecho. Pero Tutmosis III también fue un patrono de las artes. Encarga más de 50 templos, tumbas y monumentos. Y su contribución al templo de Amón en Karnak fue la más significativa que hizo cualquier faraón. Sus renovaciones en Karnak son importantes y demuestran una preocupación por preservar los nombres de reyes anteriores y por extender una narrativa de sus propias campañas. Ya veremos que el faraón por antonomasia propagandista va a ser Ramsés II. Pero a diferencia de él, Tutmosis III sí que tuvo un gran éxito militar. Bajo su reinado, las técnicas artísticas y la experimentación, tanto científica como en las propias artes, florecieron. Se perfecciona la fabricación del vidrio hasta el punto de producir vasos para beber. Sus estatuas eran realistas, representándolo como un hombre alto y apuestos. Sus artesanos crearon algunas de las mejores obras de Egipto. Incluían tumbas con una decoración magnífica, columnas y enormes pilares en Karnak. Fomentó el amor a la naturaleza creando parques, jardines públicos, lagos y estanques para el disfrute del pueblo. Y en especial hizo un jardín privado maravilloso que estaba dentro de su palacio en Karnak. Hablemos ahora de la desfiguración de los monumentos de su madrastra Hatshepsut. Bueno, contrasta un poco y llama la atención que una persona tan sensible para las artes se dedicase a esta actividad de dañar los monumentos de su madre. En el antiguo Egipto, borrar el nombre de alguien era condenarlo a la inexistencia. Y probablemente se especula que Tutmosis III hizo esto para evitar que Hatshepsut se convirtiera en un modelo para futuras reinas, ya que el poder de Egipto estaba tradicionalmente en manos de los hombres. Una vez más, tenemos que decir que los egipcios valoraban el mat, armonía y equilibrio, que dependía de la adhesión a la tradición, y entonces tenemos que entender que lo que estaba haciendo era un poco apoyar la tradición. Bueno, intenta eliminar la evidencia de su reinado, derriba monumentos y reemplaza imágenes. Y consigue que su nombre, que el nombre de Hatshepsut, sea desconocido hasta el siglo XIX. Tutmosis III parecía interesado en mantener la tradición de un faraón masculino, pero también se cree que hizo todo lo que hizo sin guardar un especial rencor a Hatshepsut. Y muestra de ello es que fue enterrado justo al lado de ella. Cuando murió, su templo está justo al lado de ella, y es un signo de que, bueno, de que de cierta manera también mantenía un respeto. Y con esto damos fin a esta primera entrega. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final, todavía con la presencia estérea y espectral de los profesores. Y recuerden que en la descripción pueden encontrar los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar con nuestra iniciativa, si así lo desean. Si les gusta la experiencia, pues dennos un like, suscríbanse y presionen la campanita que les recordará los programas venideros. Tampoco olviden compartir estos vídeos en las redes sociales. Todo eso sirve para apoyarnos. Muchas gracias.